Hola queridos amigos, qué placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros. Han sido algunas semanas de ausencia en la que no hemos podido seguir compartiendo la palabra de Dios. Lamentablemente esta pandemia también llegó hasta nuestra casa y el COVID nos estuvo afectando durante algunas semanas. Gracias a Dios estamos prácticamente totalmente recuperados. Y ahora nuevamente vamos a seguir estudiando juntos las Sagradas Escrituras. Y todavía no hemos terminado ese peregrinaje maravilloso en torno al Evangelio de San Marcos. Nos quedan todavía algunos capítulos de Marcos que concluiremos ahora al inicio de este año y de esta manera juntos podremos seguir conociendo la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 12 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 13 hasta el 17, nos relata una de las historias más interesantes y que nos muestran la actitud de Jesús frente a determinadas cuestiones muy humanas, muy seculares y políticamente, no vamos a decir correctas o incorrectas. Vamos a ver qué nos dijo Jesús al respecto. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viéndolo ellos, les dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le dijeron, la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, el texto que acabamos de leer es sumamente interesante. Aquí se nos presenta a los herodianos juntos con los fariseos. Es interesante que los fariseos eran uno de los grupos religiosos de mayor protagonismo en el mundo de los días de Jesús. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos eran otro de los muchos grupos que había en el judaísmo, pero en este caso, este grupo era un grupo más bien de orientación política, que apoyaba el gobierno de la dinastía de la familia de Herodes el Grande, que dicho sea de paso no era judío, era idumeo, y muchos cuestionaban el derecho de él al trono. Finalmente Herodes y sus descendientes estaban ahí básicamente porque Roma permitía que ellos gobernaran en ese lugar. Los fariseos y los herodianos no es que se llevaban bien, pero en esta ocasión, para poder entrampar a Jesús, para poder encontrar algo con lo cual acusar a Jesús, se unieron para poder instigar algo en contra de Jesús. Sorprendentemente esto es algo que se ha dado a lo largo de la historia muchas veces. Personas que no se llevan bien, políticos que no se llevan bien, se unen a veces con propósitos comunes no santos, simplemente para derrocar al adversario, para tratar de impedir que el que es su oponente pueda desarrollar sus programas, sus proyectos, sus actividades. Personas que no comulgan con la misma ideología se unen para poder destruir a otro. Esto es lo que estaba pasando en este momento. Fariseos y herodianos no comulgaban entre ellos, pero se unieron para tratar de destruir a Jesús. Y utilizaron una pregunta que podríamos decir era una pregunta trampa. Le dijeron si era lícito dar tributo al César, que había que pagar o no pagar el tributo al César. Si Jesús contestaba que sí, lo iban a acusar de traidor. Y si contestaba que no, iban a decir que era un sedicioso que se oponía a la autoridad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
la respuesta de Jesús, queridos amigos, fue una respuesta magistral. Porque Cristo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pidió una moneda y cuando tuvo la moneda dijo: ¿de quién es la imagen de la moneda? Le dijeron: del César. Pues las monedas para el César y para Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús plantó las bases de la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, entre lo secular y lo político, entre lo religioso y lo político, entre lo secular y lo espiritual. ¿Qué significa esto en tu vida y en la mía hoy? Sabes, nosotros estamos viviendo un momento complejo en la historia de este mundo. Esta pandemia nos ha puesto patas para arriba a todos. Y algunos han querido mezclar algo totalmente secular con algo espiritual. He visto personas y he leído comentarios de personas y he visto publicaciones de personas que hablaban de la vacunación, del trabajo de los médicos, de los sanitarios, como si todo esto fuera una gran orquestación con connotaciones espirituales, producidas por fuerzas maquiavélicas que quieren llevarnos a los creyentes a una apostasía. Y la apostasía sería ponerse la vacuna, por ejemplo, porque sería lo mismo que aceptar la marca o la imposición de la bestia de la que habla el libro del Apocalipsis. En su fascinación, algunos, por mezclar cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, han desarrollado teorías espirituales en torno a un problema netamente sanitario. Tú y yo, que somos creyentes en Jesús, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Pues seguir el principio de Jesús. Al César lo que es del César. En otras palabras, desde el punto de vista de nuestro respeto al gobierno, a las autoridades, a las medidas sanitarias, nosotros debemos hacerlo, mientras ello, por supuesto, no vaya en contra de algún mandamiento que sea claro y categórico. Pero es que en ningún momento se nos ha dicho a los cristianos que dejemos de creer en Jesús. En ningún momento se nos ha dicho a los cristianos que dejemos de adorar. En ningún momento se nos ha dicho a los cristianos que dejemos de creer. Se nos ha dado instrucciones sanitarias, se nos ha indicado medidas para prevenir mayores problemas que tienen que ver con esta pandemia. Pero nadie nos ha dicho que apostatemos de Jesús. Nadie nos ha dicho que dejemos de creer en Jesús. Mezclar cuestiones sanitarias, decisiones políticas, todo el tratamiento que los gobiernos le dan a esta pandemia con el conflicto final entre el bien y el mal es algo completamente paranoico. Es cierto que las epidemias y las pandemias serán una de las características del mundo previo a la venida de Jesús, pero eso no nos dice ni el día ni la hora, como tampoco nos está diciendo que todo esto forma parte de una gran conspiración internacional para que nosotros finalmente apostatemos del camino de Dios. Así que, querido amigo, dale a Cristo lo que es de Cristo, dale tu amor, dale tu vida, dale tu corazón, dale tu adoración, entrégate a Él sin medida, completamente a Jesús, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios, lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos. Y el César, pues sigamos el principio de la palabra de Dios. Respetemos a nuestras autoridades. Dejemos que los que verdaderamente saben de salud nos ayuden a tomar decisiones sabias. Y termino diciéndote algo. Quien aquí está hablando todavía con un poco de tos, probablemente hoy estaría todavía ingresado, probablemente debatiéndome entre la vida y la muerte. Porque la forma de COVID que me afectó a mí fue una de las más virulentas. Pero debido a que con sabiduría decidí vacunarme, es que no entré finalmente a una UCI, es que no fui entubado y es que ahora puedo seguir compartiendo la palabra
de Dios contigo. Quizás para algunos lo que estoy diciendo es posicionarme a favor de la vacunación. No me importa lo que pienses. Pero que nadie ni nada te impida seguir a Jesús. Y que nadie ni nada, por favor, haga que tú des pasos equivocados que puedan privar a tu familia y que puedan privar al Señor de una correcta adoración. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, te dé mucha salud y que prospere también tu vida espiritual. Feliz día junto a Jesús.